Lo primero que te pido es paciencia con la paciencia. Esto es un proceso. Caemos muchas veces en esa trampa de creer que porque escuchamos sobre paciencia ya somos pacientes. No, no funciona así. Hay que practicarla. Este método nos ayuda a construir un puente que une ambas orillas. Es el lugar donde la idea de paciencia vive en mi mente y en la otra orilla donde todo está sucediendo. Si te enganchas, te terminas subiendo al tren de la locura del otro. Así que si logro superar esta prueba sin reaccionar compulsivamente, habré ganado doble. Gano paciencia y transmuto karma. Excelente día. Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio de crecimiento consciente. Mi nombre es Leandro Germán. Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero contarte brevemente desde dónde nacen estas reflexiones y la práctica que vamos a hacer hoy. Desde hace ya varios años que me he interesado mucho en buscar enseñanzas que me permitan vivir mejor, con más claridad y sobre todo con menos sufrimiento. Es como intentar responder a la pregunta: ¿cómo salimos de esta locura humana? Decime algo, dame una pista al menos. Entonces, claro, en esta búsqueda me lleva a estudiar diferentes corrientes contemplativas, especialmente el budismo tibetano, además de dedicar mucho tiempo al estudio, a la reflexión y a la práctica de la meditación. Y hubo un momento en todo este proceso de autodescubrimiento y de búsqueda que fue como una especie de punto de inflexión. Fue un momento bisagra en donde me pregunté a mí mismo: sí, todo muy lindo con estas ideas espirituales, son muy elevadas, puedo ver eso, pero ¿cómo hago para que esto sea práctico en mi vida? Para llevar estas enseñanzas al terreno de mi día a día, a mi cotidiano. Porque muy a menudo me encontraba como en encrucijadas sin saber qué hacer con lo que había escuchado. Y comencé a identificarlo tanto en mis propios comportamientos como en la experiencia de vida de otros buscadores. En esas charlas que surgían y tratábamos de ponernos de acuerdo a ver por dónde pasaba la cosa. Porque es relativamente accesible entender intelectualmente la virtud de la paciencia, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero eso no significa que ya seamos pacientes. No funciona de esa manera. Podemos entender perfectamente que muchas cosas necesitan tiempo. Podemos reconocer la ansiedad y la urgencia que nos hace sufrir. Podemos estar completamente de acuerdo con todas esas ideas. Y aún así nos encontramos una y otra vez atrapados en la impaciencia, atrapados en el apuro, en la necesidad de que las cosas sucedan más rápido o en la frustración, cuando la realidad no es de la forma que a nosotros nos gustaría. Entonces, claro, caemos muchas veces en esa trampa de creer que porque escuchamos sobre paciencia ya somos pacientes. No funciona así. Hay que practicarla. Entonces, con el tiempo, comencé a preguntarme cómo llevar estas enseñanzas al terreno de la experiencia cotidiana. Cómo hacer que estas ideas dejaran de ser solamente ideas y pasar al siguiente nivel, a transformarlas en herramientas empoderantes, vivas, prácticas y aplicables en el cotidiano. Fue intentando responder esta pregunta en mi propia experiencia de vida que comencé a desarrollar una práctica como de una forma muy orgánica, que más adelante se convirtió en un método que he creado, que llamo PMC,
práctica mental cotidiana. Este es un método que utilizo en mi propia experiencia de vida, en mi día a día, y que también comparto con otros buscadores, como una forma de conectar la comprensión de una idea y la experiencia directa, lo que estoy viviendo. Es decir, este método nos ayuda a atar cabos, a construir un puente que une ambas orillas. Por un lado está la orilla en donde está mi entendimiento intelectual, es decir, es el lugar donde la idea de paciencia, por ejemplo, vive en mi mente y qué importancia tiene. Y en la otra orilla está lo que hago concretamente en mi día a día. Es ese lugar donde está pasando la vida, donde todo está sucediendo. Cómo actúo cuando una situación concreta me pone a prueba. Porque solo sabré qué tan paciente soy cuando la vida me sorprende. No hay otra forma. La práctica que vamos a realizar hoy nace de esa búsqueda. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la paciencia. Entonces, lo primero que te pido es paciencia con la paciencia. Esto es un proceso. Bueno, este es el primer testeo para ver dónde estás parado, dónde estás parada. Si te digo, vamos de a poquito, a ver cómo te sienta esta idea. Si ya te da ansiedad por respuestas rápidas, bueno, ahí vamos a explorar esta virtud juntos, pasito a pasito, suave. A lo largo de esta práctica voy a compartirte reflexiones y entre esas reflexiones vas a encontrar espacios de silencio de 1 minuto, acompañados por sonidos de la naturaleza, pajaritos cantando, armonías suaves. Quiero detenerme un momento en esto porque esto es importante. Esos espacios de silencio tienen la misma importancia que las palabras. No están ahí de relleno o porque se me ocurrió así un poco caprichosamente. Estos vacíos son justamente el momento en el que esta reflexión se convierte en práctica. Es el corazón de PMC, práctica mental cotidiana, porque te va a dar espacio para llevarlo a tu terreno, al terreno de tu propia experiencia. Es un espacio para observarte, te va a dar tiempo para que te contemples y para que integres esta virtud. Porque creo que nos pasa a todos un poco que terminamos como consumiendo la espiritualidad. Vamos como escuchando enseñanzas y reflexiones, por ahí saltando de un lugar a otro, picoteando un poquito por aquí, picoteando un poquito por allá. Y sí, muchas veces comprendemos esas ideas, esas enseñanzas o reflexiones, e incluso nos inspiran. Y en ese entusiasmo pasamos por alto la importancia que tiene integrar estas ideas. Y ya estamos como queriendo pasar a lo siguiente. Entramos como una especie de inercia de consumo. Seguramente hacemos eso porque nos hace mucho sentido, pero la actitud que tomamos es, a ver, ¿qué más? Dame más, dame más. Y nos envalentonamos en querer saber más ideas que confirmen nuestras sospechas. Y luego, ¿qué pasa cuando estamos jugando el juego de la vida? Seamos honestos. Se nos olvida, ¿cierto? Entonces, te animo a tomarte ese tiempo entre reflexión y reflexión muy en serio para que esta dosis de ideas, por así decirlo, vaya decantando, que te dé tiempo a digerirlo. Cuando llegan esos vacíos de 1 minuto vas a recordar que esos espacios de silencio forman parte fundamental de esta práctica, para darle tiempo a la experiencia, para que las reflexiones puedan asentarse y encontrar un lugar dentro tuyo, y para que puedas descubrir cómo dialogan con la situación concreta que hoy estás atravesando. Si durante esta reflexión sentís que esto te resuena o que te recuerda algo que venías observando en tu vida, te invito a que lo compartas.
a que dejes tu comentario y a que te suscribas al canal si sentís que este espacio puede acompañarte. También puedes compartirlo con alguien con quien hayas hablado de este mismo tema. A mí me pasa que muchas veces siento que estas reflexiones cobran más sentido cuando las reconocemos en experiencias compartidas. Cuando hablas con un amigo y te dice, ah, sí, yo también pierdo la paciencia rápido. Bueno, ahí vamos, juntitos de la mano. Ahora, me gustaría proponerte algo. Antes de comenzar, vamos a conectarnos con el terreno que estamos pisando, es decir, el lugar en donde estamos parados, desde donde partimos. Porque para cultivar una virtud, primero necesitamos reconocer aquello que la está obstaculizando. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre la paciencia, a ponerlo en palabras, te animo a observar cómo se manifiesta la impaciencia en vos. Sí, la impaciencia. No como una idea, no como una definición, sino como una sensación concreta en tu cuerpo físico. Entonces, en este plan de compartir experiencias, voy a dar el primer paso. Te cuento qué me pasa a mí, por ejemplo. Cuando yo me siento impaciente, muchas veces noto que me cuesta permanecer quieto. Me levanto, voy a la cocina, vuelvo, pues a la habitación, al baño, vuelvo a sentarme. Y a los pocos minutos salgo disparado otra vez. Empiezo a hacer cosas que en realidad no tienen mucho sentido en ese momento. Estoy tan tomado por ese estado emocional y mental de impaciencia, de apuro, que mi cuerpo se mueve para todos lados. Estoy como muy movedizo, sobre todo en las piernas, que comienzan a moverse como si quisiera escaparme de donde estoy. Es como que me quiere dar una salida, ¿verdad? Estoy tan incómodo en lo que estoy viviendo que me quiero ir. Hay como una especie de vibración nerviosa recorriendo todo mi cuerpo, que es difícil de describir. No necesariamente tenés que sentir estos síntomas. Cada persona lo vive de una manera diferente. Pero te animo a observarte. Si existe alguna señal física que te permita reconocer cómo se expresa la impaciencia en tu propio cuerpo. Tómate unos instantes para observar. Descubrí qué está pasando y cuando identifiques esa agitación, no intentes detenerla. Tampoco intentes luchar contra ella, porque recordá que lo que resistes persiste. Entonces no intervengas, simplemente reconócelo. Respirá profundo y permití que esa respiración vaya creando un poco más de espacio alrededor de esa sensación. Porque muchas veces creemos que la solución está en hacer más, en movernos más rápido, en pensar más, en empujar más fuerte. Pero la paciencia nos recuerda algo diferente. Nos recuerda que debemos hacer una pausa. Y luego, cuando sea posible, vas a actuar. Y en el mientras tanto, mientras transitas esa situación, vas a hacerlo sin perder tu paz interior. Y eso es precisamente lo que vamos a comenzar a cultivar hoy. Así que abrochate bien los cinturones porque vamos a ir bien despacito. Si necesitas atarte a un palo para no salir corriendo, adelante. Comencemos. Ahora quiero invitarte a observar una forma de impaciencia que probablemente conoces muy bien, que es la impaciencia con nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, no me refiero solamente a cuando nos sentimos que deberíamos hacer las cosas mejor. También me refiero a esa sensación de apuro cuando querés que las cosas lleguen lo antes posible. Por favor, que llegue, que llegue. Que los problemas se resuelvan ya. Que las respuestas aparezcan ya. Que la vida termine de acomodarse de una vez por todas.
Muchas veces nuestra impaciencia tiene que ver con algo que todavía no ocurrió. Una conversación, una respuesta que estás esperando, un proyecto, un viaje, un cambio importante que se avecina o simplemente algo que deseas que suceda. Y mientras estás en eso, la mente empieza a adelantarse y pensás más, calculás escenarios catastróficos. Imaginas problemas que todavía no existen y que probablemente nunca existan. Y cuando nos descubrimos en esos estados, muchas veces aparece una frase conocida. Ah, es que yo no tengo paciencia. Bueno, no. La paciencia es una condición que es intrínseca a cualquier ser humano. No es que naces o no naces con paciencia. La paciencia se cultiva, está dentro tuyo, es una cualidad que ya existe en tu interior y que se fortalece cada vez que la practicas. Cuando me encuentro en esos momentos donde quiero que todo se resuelva ya, repito un mantra que me ayuda a volver al presente y me tranquiliza bastante, de hecho. Cuando llegue ese momento, sabré qué hacer. Cuando llegue ese momento, sabré qué hacer. Lo repito porque me recuerda algo importante, que cuando ese momento finalmente llegue, también estarán presentes la experiencia que me llevó hasta ese punto, la comprensión y los recursos necesarios para atravesarlo. Pensá por un instante en alguna situación de tu pasado, algo que te preocupaba, algo que te parecía difícil, algo que no sabías cómo resolver, no le veías ni pie ni cabeza. Y sin embargo, hoy forma parte de tu vida. Hoy comprendes esa situación de una manera diferente. Hoy sabes algo que en aquel momento todavía no sabías. Bueno, lo mismo puede ocurrir con aquello que hoy te preocupa. Muchas veces la impaciencia aparece porque queremos comprender completamente algo que todavía se está desarrollando. Y como no tenemos todas las respuestas, aparece la incertidumbre. Y como ya sospecharás, el no saber te hace sufrir, porque no sabes y querés saber. Entonces buscamos desesperadamente una salida rápida, una explicación inmediata, alguien que me diga qué está pasando, qué va a pasar, certezas, ¿verdad? Imposible, no va por ahí. A mí me gusta ver esto como de una perspectiva un poco más desafiante, por así decirlo. Entonces esta práctica consiste justamente en lo contrario, en permitir que el proceso siga revelándose paso a paso, independientemente de si tendré las respuestas o no, independientemente si entiendo lo que está pasando o no. Pongo de mi parte todo lo que puedo y veamos qué pasa. Lo importante aquí es no reaccionar compulsivamente ante esa incertidumbre, evitar adelantarse y tomar como conclusiones apresuradas, dándole tiempo a la vida para mostrarnos aquello que todavía no podemos ver. Junto con esa impaciencia hacia el futuro, suele también aparecer otra, que es la impaciencia con lo que sos hoy, ¿verdad? Con vos mismo ahora, que no deberías equivocarte tanto, que ya tendrías que haber aprendido determinada lección y esa situación vuelve a aparecer. O sentís que aquello, que lo que estás haciendo, debería salirte mejor. Y cuando aparece esa sensación, aparece la exigencia, la comparación, la frustración y esa voz interna que parece encontrar siempre algo para corregir. Cuando me encuentro en esos momentos, hay otra frase que también me ayuda a reconocerme, a sentirme orgulloso de lo que soy y a quererme más, así, tal cual como soy hoy. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y eso ya es suficiente. Esto no significa conformarse y tirarse en el sofá
patas para arriba y que pase lo que pase. No significa dejar de crecer, significa reconocer honestamente dónde estoy parado hoy. Queremos hacerlo todo perfecto y si allá, mejor. Ahora, como que nuestra propia autoexigencia está totalmente desmesurada. Yo no sé quién pone los parámetros, pero están mal. Debemos como bajar un poco más a tierra. Porque es importante tener en cuenta el recorrido que hicimos hasta llegar donde estamos. Recuerdo que de pequeño, cuando veíamos con mi hermano a alguien virtuoso hacer algo extraordinario, íbamos corriendo a preguntarle a mi padre cómo esas personas hacían lo que hacían. Y él siempre respondía muy sereno, practicando, hijo, practicando. Con los años entendí que en esa respuesta tan simple había mucha sabiduría, porque de alguna manera me estaba diciendo, esas personas no nacieron así, hijo. Tal vez tienen como cierta inclinación, tienen como cierta chispa que les ayuda, pero la práctica, el enfoque, el estar dedicado a algo es lo que realmente a esa persona le da la suficiente experiencia para hacer lo que hace, ¿cierto? La paciencia se practica, la serenidad se practica, la comprensión se practica. Por eso, si hoy sentís que aquello que estás haciendo no está saliendo como esperabas, o sentís que todavía no sos la persona que te gustaría ser, recordá esto: lo estoy haciendo lo mejor que puedo y voy a seguir practicando. Un día más, un pasito más, un poquito mejor que ayer. Amá tu proceso de vida. Toma todas las oportunidades que el día de hoy te va a dar para practicar ser un poquito más paciente que ayer. Crece en tu interior, como la flor, que no se apura y sin embargo, tarde o temprano, florece. Tómate unos minutos para reflexionar sobre esto. Ahí, vos, en el centro de la escena. Observate unos momentos y permitite integrar esa paciencia con vos mismo, con vos misma. Ahora quiero invitarte a observar qué pasa con los demás. Observemos esa impaciencia que aparece cuando crees que alguien se está metiendo en tus asuntos, no te deja avanzar, te pone palos en la rueda, o cuando decís, este tipo, esta tipa me está complicando la vida. Bueno, imaginemos una situación en la que alguien te habla mal. Tal vez te levanta la voz, te responde con enojo. Cuando interactúas con alguien que te trata mal, lo que está pasando es que esa persona está descargando sobre vos una frustración que tal vez viene acumulando desde hace tiempo. Debes pensar que vos simplemente apareciste en ese momento pico donde su estado de estrés llegó a tal punto que la hizo explotar. O tal vez, desgraciadamente, esa persona vive en ese estado mental totalmente distorsionado y actúa de esa manera,
Es la única forma que conoce. Es como que tiene una sola marcha y trata así a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando sucede esto? La persona que está reaccionando de esa manera ya perdió su paz interior, ya está, ya perdió su paciencia. Y desde ese estado es como que está vomitando su frustración hacia afuera. Y vos apareciste en ese momento, coincidió. La mayoría de las veces creemos que la bronca es contra nosotros, pero no es así. Lo que está pasando es que estamos en presencia de una persona atrapada en su propio sufrimiento. Ahora te voy a proponer algo bastante desafiante, a ver cómo te sienta y cómo lo encaras. Te invito a hacer un cambio de perspectiva y sobre todo de actitud, porque ese momento, ese escenario, que la cosa se pone difícil y tensa con otra persona, es una oportunidad interesante, ¿cierto? Es la oportunidad para practicar la paciencia. No hay mejor escenario que este para practicar la paciencia. Porque claro, es muy fácil conservar tu paz interior si todos te miman, si estás en un círculo social donde la gente te alaba, te traen dulces o simplemente no te contradicen. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone picante y salvaje? Porque en ese momento no se pone a prueba la paciencia de la otra persona, porque ya la perdió. Se pone a prueba la tuya. Si reaccionás inmediatamente, compulsivamente, si devolves el mismo tono, si respondés con la misma dureza, si te enganchás, te terminás subiendo al tren de la locura del otro, al mismo juego, al mismo estado mental. Por eso, antes de responder, puedes hacer una pausa. ¿Cómo? Tomando aire, respirando. Y observa qué está ocurriendo dentro tuyo. Si empieza a aparecer tensión en tu cuerpo y eso te impulsa a devolver el ataque o a defenderte, a devolver lo mismo que estás recibiendo. Y antes de actuar, recordá esto. No hace falta que copies el estado mental de la otra persona. No hace falta que cargues con su enojo. No hace falta que participes de esa pelea y aunque la persona no pare de provocarte, invitándote a subir al ring, elegís no subirte porque sabes que ese no es tu lugar. En mi práctica diaria, cuando esta situación aparece y realmente es un escenario tenso, recuerdo anclarme en la compasión con un mantra que he creado para mí mismo. Y me repito mentalmente, lo están haciendo lo mejor que pueden. Esto quiero hacer una aclaración importante para no generar ni confusión ni malos entendidos y entender dónde estamos parados. Esto no es un intento de darles la razón como a los locos y yo creyéndome que soy superior y pobrecitos ellos. No pasa por ahí. Simplemente me recuerdo a mí mismo que no saben cómo hacerlo mejor. Entiendo sus limitaciones. Y puedo hacer esto justamente porque comprendo mis limitaciones. Y de hecho, aquí tiene lugar una reflexión más profunda. Porque si la vida me trajo a esta situación, es porque soy yo el que tiene una necesidad kármica de ser maltratado y descartado. Así que si logro superar esta prueba sin reaccionar compulsivamente, habré ganado doble. Gano paciencia y transmuto karma. Excelente día. En este punto es muy importante hacer esa distinción entre el concepto de paciencia y el acto que vos llevas a cabo cuando la situación es complicada. Entonces, por un lado, la paciencia significa sostener tu paz interior. Es un estado interno. Esto es importante que lo puedas distinguir, lo que pasa dentro tuyo, más allá de que si en algún momento
Necesitas actuar de una manera forzosa porque la situación te lo está pidiendo. Por ejemplo, detener la acción de una persona que no solo es agresiva, sino que puede lastimar psicológica o físicamente a otra persona, a sí misma o a vos. Entonces, ser paciente no significa pasividad. No es como me cruzo de brazos y que pase lo que pase. No. Ser paciente no significa dejarte pisotear o ser maltratado gratuitamente. Es importante marcar un límite si alguien ya se pasó de la raya, o darle un golpe fuerte en la espalda a un niño si se atoró con la comida y se está ahogando. La situación te lo está pidiendo y no significa que vos seas agresivo ni golpeador. Simplemente es entender que tu estado interno debe conservarse sereno y saber que estás llevando a cabo una acción movido desde la compasión para evitar un mal mayor o que las cosas simplemente empeoren. Lo importante es que pase lo que pase, vas a conservar intacto el precioso tesoro de tu paz interior. La paciencia es un estado interno, independientemente de tu accionar. Recordemos que toda situación es contextual. No caigamos en la trampa del puritanismo o del victimismo. Te cuento esto así de una forma tan directa para allanar terreno, ¿verdad? Porque muchas veces comparto contextos espirituales y veo que mucha gente confunde estos términos y están como subidos en una nube estratosférica del New Age y dicen, déjalo que fluya, no te preocupes tanto, estás exagerando, y un montón de otras frases que vaya a saber de dónde las sacan, que lejos de ofrecer una solución real, dejan a la persona en un estado de adormecimiento inútil, que es triste realmente, porque es como una indiferencia total y cero responsabilidad por la parte que les toca. Tal vez como a mí, eventualmente te cruzas con personas conflictivas, tal vez alguna agresiva o alguna indiferente. Cuando estoy en esa situación y la cosa no avanza o se pone difícil, a mí me funciona muy bien hacer una pausa, darle espacio a la situación. ¿Cómo? Respirando profundo. Sí, ahí mismo, en pleno ajetreo, con la otra persona delante mío. Y especialmente en ese momento que la persona me pide que hable, me está como empujando a tomar esa acción, está como ansioso, ansiosa de que yo reaccione ante su provocación. Entonces, respiro profundo, muchas veces voy cerrando los ojos mientras voy bajando un poquito el mentón para estirar el cuello. Y luego vuelvo a subir la cabeza levantando y abriendo la mirada. Esto me da tiempo a mí mismo a atajarme para no reaccionar. Si estás en una de esas situaciones, te invito a la pausa, a esa respiración consciente que te devuelve a tu presente y a preguntarte internamente, ¿voy a perder también mi paciencia? ¿O voy a conservar intacto el precioso tesoro de mi paz interior? Te dejo un minutito a solas para que lo integres.
Hay una forma de impaciencia que suele pasar desapercibida. Y sucede esto porque estamos tan metidos dentro de nuestra situación actual que no tenemos perspectiva para verla. No podemos ver el panorama completo. Los grandes maestros dicen, la realidad está tan cerca de tus ojos que no la puedes ver. Interesante, ¿cierto? Esta última forma de paciencia que vamos a ver es la que se manifiesta con la realidad misma. Y sí, bueno, con este título ya te imaginarás que tal vez es la más compleja de comprender, porque claro, involucra la interdependencia de muchísimos factores, fenómenos que no podemos ver y que no entendemos tampoco, adentro, afuera, lo que soy, dónde estoy, el karma, el tiempo. Bueno, como todo esto es un lío, vamos a pedirle a la naturaleza que nos ayude a comprenderlo, que nos muestre con su generosidad aquello que nosotros no podemos ver, que no vemos en nuestra propia vida porque no tenemos la suficiente perspectiva, porque estamos tan inmersos en lo que está aconteciendo que nos impide evaluar nuestra situación con claridad. Contemplando y contemplando, he podido ver una metáfora muy hermosa que ilustra con mucha claridad esto de ser pacientes con la realidad. Imagínate que sos una semillita. Estás debajo de la tierra. Hay oscuridad, hay peso a tu alrededor, hay tierra por todos lados. Quizás te sentís apretado, apretada, no podés ver la superficie, no podés ver el cielo, no podés ver cuándo va a llegar la lluvia, no sabes cuánto falta tampoco. Incertidumbre total. Y claro, desde ese lugar tal vez pareciera que no está pasando nada, pero que vos no puedas ver todo lo que está pasando en tu entorno no quiere decir que no esté ocurriendo. La tierra está haciendo su trabajo, la humedad está haciendo su trabajo, la naturaleza con sus ciclos está haciendo su trabajo, y vos también, solo que todavía no podés ver el panorama completo. A veces estamos atravesando situaciones difíciles. Los planes cambian radicalmente. Aparecen obstáculos inesperados. Las cosas no se ajustan a nuestras expectativas, la mayoría de las veces, por no decir siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece la frustración, ¿cierto? Y nos empecinamos en tratar de resolver todo ahora, algo que todavía se está desarrollando. Y la mayoría de las veces no hay que hacer, hay que comprender primero y luego accionar desde esa comprensión. Es como que queremos ver la flor cuando todavía estamos atravesando la etapa de la raíz. Y cuanto más nos resistimos a asumir que estamos en esa etapa del proceso, más nos impacientamos. Nos sentimos presionados por la situación, apretados. Y tomamos actitudes apresuradas la mayoría de las veces. Y muchas veces esa salida se manifiesta en forma de queja. Y de repente te convertís en la víctima. Que el vecino, que los políticos, que los empresarios, que el tráfico. Y empezamos a tirar la bola afuera. Porque claro, aceptar lo que estamos viviendo resulta incómodo. Lo que esos momentos de confusión nos piden es que volvamos a comprender que todos esos factores externos, así tal cual se están presentando, tienen su función. El arte está en cómo participás en todo ello. Recordá que si sos una semillita, debes permanecer en ese lugar incómodo hasta que las condiciones permitan tu despliegue. ¿Alguna vez viste alguna semillita cambiando de lugar cada 5 minutos? No, se queda ahí, ¿cierto? Bien. En la medida que no aceptemos lo que está pasando, empezamos a patalear como niños, haciendo
un berrinche caprichoso, pidiendo que todo sea tal cual como queremos. Y si no es como yo quiero, escándalo. Y claro, cuando nos encontramos en ese berrinche, ya es tarde, ya perdimos nuestra paz interior, lo más preciado. Bueno, ya te habrás dado cuenta que soy un poco romántico con la naturaleza, entonces cuando me descubro empujándome demasiado, pienso, si intentaras abrir una flor con las manos para que florezca o crezca más rápido, la destruirías, ¿cierto? Si no harías eso con una flor, ¿por qué lo harías con vos mismo, con vos misma? A veces la vida nos pone en situaciones muy exigentes, nos pide tomar decisiones difíciles o afrontar circunstancias conflictivas. Y justamente ese, es terreno fértil para practicar la paciencia. Es una invitación a testear tu termómetro de reactividad. Esta práctica de atención plena consiste en no perder el centro en esos momentos exigentes, especialmente en esos momentos. No entrar en guerra contra la realidad. No solo porque la realidad siempre gana, sino porque te imposibilita de superarte. Mientras más rígida sea la postura que tomamos ante las inconveniencias, vamos a ser menos permeables a recibir las enseñanzas que la vida tiene para nosotros. Conservar intacto el precioso tesoro de tu paz interior es tu prioridad. No hace falta que resuelvas nada ahora, solo observar, solo permanecer y permitir que estas ideas encuentren un lugar dentro tuyo. Quizás este podcast te dio la oportunidad de observarte desde algunos puntos de vista diferentes o nuevos que te permiten reconocer también tu naturaleza humana, incierta, imperfecta. Pero justamente esa condición de imperfección es lo que te da la posibilidad de cambio, porque no estás definido en una estructura rígida. Sos dinámico, dinámica y cambiante. Y esta oportunidad de moldear tu vida a través de esta práctica que de a poquito irás perfeccionando, te permitirá cultivar tus poderes, como la paciencia, que sin duda te mejoran y sin duda vale la pena comprometerse a ello. Esto también nos invita a tener una postura humilde ante la vida y reconocer nuestro lugar dentro de un universo mucho más grande que nosotros mismos. Lo que intentamos es cultivarnos para recordarnos que siempre podemos elegir cómo responder a lo que estamos viviendo. Ahí está nuestro verdadero poder. No en controlar la realidad, sino en aprender a habitarla con serenidad. Si este contenido te resultó útil, podés acompañar este proyecto suscribiéndote al canal, compartiendo este contenido y dejando un me gusta. Todas esas acciones a mí me ayudan un montón a seguir creciendo para crear nuevas reflexiones y meditaciones. Ahora sí, te dejo unos minutos en silencio, a solas, con la naturaleza, con tu respiración y con aquello que esta reflexión despertó en vos. No hace falta hacer nada especial, simplemente permanecer, respirar y permitir que la paciencia siga integrándose en vos, en silencio, en calma. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima.